Era el 6 de agosto de 1945. La hora era temprana. La mañana aún tranquila, cálida y hermosa. Las hojas brillantes, reflejando la luz del sol de un cielo sin nubes, hacían un contraste agradable con las sombras en mi jardín mientras miraba ausente a través de las puertas abiertas de par en par hacia el sur. Vestido solo con calzoncillos y camiseta, estaba tendido en el suelo del salón, exhausto, porque acababa de pasar una noche sin dormir de guardia como vigilante aéreo en mi hospital. De repente, un fuerte destello de luz me sobresaltó, y luego otro. También se recuerdan las pequeñas cosas que recuerdo vívidamente, como una linterna de piedra en el jardín se iluminó brillantemente y debatí si esa luz era causada por una bengala de magnesio o chispas de un tranvía que pasaba. Las sombras del jardín desaparecieron. La vista, donde un momento antes todo había sido tan brillante y soleado, ahora estaba oscura y brumosa. A través del polvo en remolino apenas podía discernir una columna de madera que había sostenido una esquina de mi casa. Estaba inclinándose peligrosamente y el techo se hundía peligrosamente. Movido por instinto, traté de escapar, pero los escombros y las vigas caídas bloqueaban el camino. Al avanzar con cautela, logré llegar al roca y bajé a mi jardín. Una profunda debilidad me invadió, así que me detuve para recuperar fuerzas. Para mi sorpresa, descubrí que estaba completamente desnudo. ¡Qué extraño! ¿Dónde estaban mis calzoncillos y mi camiseta? ¿Qué había pasado? Por todo el lado derecho de mi cuerpo estaba cortado y sangrando. Un gran astilla sobresalía de una herida desgarrada en mi muslo, y algo cálido goteaba en mi boca. Mi mejilla estaba rasgada. Descubrí al tocarla con cuidado, con el labio inferior completamente abierto. Incrustado en mi cuello había un fragmento grande de vidrio que desalojé con naturalidad. Y con la desconexión de alguien aturdido y conmocionado, lo examiné junto con mi mano manchada de sangre. ¿Dónde estaba mi esposa? De repente, completamente alarmado, comienza a gritar por ella. Yeko-san, Yeko-san, ¿dónde estás? La sangre comenzó a brotar. Había sido cortada mi arteria carótida. Me desangraría hasta morir. Asustado e irracional, volví a gritar. Es una bomba de 500 toneladas. Yeko-san, ¿dónde estás? Ha caído una bomba de 500 toneladas. Yeko-san, pálida y asustada, con la ropa rasgada y manchada de sangre, emergió de las ruinas de nuestra casa sosteniendo su codo. Al verla me tranquilicé. Mi propio pánico disminuyó. Traté de tranquilizarla. Estaremos bien, exclamé. Solo salgamos de aquí lo más rápido que podamos. Ella asintió y le hice señas para que me siguiera. El camino más corto a la calle pasaba por la casa de al lado, así que corrimos a través de la casa, tropezando, cayendo y luego corriendo de nuevo hasta que en una huida precipitada tropezamos con algo y caímos de bruces en la calle. Al levantarme, descubrí que había tropezado con la cabeza de un hombre. «Perdóneme, por favor, perdóneme», grité histéricamente. No hubo respuesta. El hombre estaba muerto. La cabeza pertenecía a un joven oficial cuyo cuerpo estaba aplastado debajo de una masiva puerta. Nos quedamos parados en la calle, inciertos y asustados, hasta que una casa frente a nosotros comenzó a balancearse y luego con un movimiento desgarrador cayó casi a nuestros pies. Nuestra propia casa comenzó a balancearse y, en un minuto, también se derrumbó en una nube de polvo. Otros edificios se derrumbaron o se cayeron. Los incendios surgieron y, azotados por un viento feroz, comenzaron a extenderse. Finalmente nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos allí en la calle, así que nos dirigimos hacia el hospital. Nuestra casa había desaparecido. Estábamos heridos y necesitábamos tratamiento. Y después de todo, era mi deber estar con mi equipo. Este último era un pensamiento irracional de que podía servir a alguien, herido como estaba. Comenzamos a movernos, pero después de 20 o 30 pasos tuve que detenerme. Me faltaba el aliento. Mi corazón latía fuerte y mis piernas se doblaban bajo mí. Una sed abrumadora me apoderó y le rogué a Yeko-san que me encontrara un poco de agua. Pero no había agua disponible. Después de un poco, mi fuerza volvió un tanto y pudimos continuar. Seguía desnudo, y aunque no sentía ni un ápice de vergüenza, me perturbó darme cuenta de que la modestia me había abandonado. Al doblar una esquina nos encontramos con un soldado parado ociosamente en la calle. Tenía una toalla colgada en su hombro y le pedí que me la diera para cubrir mi desnudez. El soldado entregó la toalla bastante dispuesto, pero no dijo una palabra.
Un poco después perdí la toalla, y Yeko-san se quitó su delantal y me lo ató alrededor de los lomos. Nuestro avance hacia el hospital fue increíblemente lento, hasta que finalmente mis piernas, rígidas por la sangre seca, se negaron a llevarme más lejos. La fuerza, incluso la voluntad, de seguir adelante me abandonaron. Así que le dije a mi esposa, que estaba casi tan malherida como yo, que siguiera sola. Ella se opuso a esto, pero no había otra opción. Tenía que seguir adelante e intentar encontrar a alguien que volviera por mí. Yeko-san me miró a la cara por un momento y luego, sin decir una palabra, se alejó corriendo hacia el hospital. Una vez, miró hacia atrás y saludó con la mano y en un momento fue tragada por la penumbra. Ya era bastante oscuro y, con mi esposa fuera, me invadió un sentimiento de soledad terrible. Debo haber perdido la razón tumbado allí en la carretera porque lo siguiente que recuerdo fue descubrir que el coágulo en mi muslo se había desprendido y la sangre volvía a brotar de la herida. Presioné mi mano contra la zona sangrante y después de un tiempo el sangrado se detuvo y me sentí mejor. ¿Podría seguir adelante? Lo intenté. Todo era una pesadilla. Mis heridas, la oscuridad, el camino por delante. Mis movimientos eran extremadamente lentos. Solo mi mente corría a toda velocidad. Con el tiempo llegué a un espacio abierto donde se habían retirado las casas para hacer un carril de fuego. A través de la luz tenue pude distinguir delante de mí los contornos borrosos del gran edificio de concreto del Buró de Comunicaciones y, más allá, el hospital. Mi ánimo se elevó porque sabía que ahora alguien me encontraría. Y si debía morir, al menos encontrarían mi cuerpo. Hice una pausa para descansar. Poco a poco, las cosas a mi alrededor comenzaron a enfocarse. Había formas sombrías de personas, algunas de las cuales parecían fantasmas caminantes. Otros se movían como si estuvieran en dolor, como espantapájaros, con los brazos extendidos lejos de sus cuerpos, con los antebrazos y las manos colgando. Estas personas me desconcertaron hasta que de repente me di cuenta de que habían sido quemadas y estaban sosteniendo sus brazos hacia afuera para evitar la dolorosa fricción de las superficies crudas rozándose entre sí. Una mujer desnuda cargando a un bebé desnudo entró en mi campo de visión. Aparté la mirada, tal vez habían estado en el baño, pero luego vi a un hombre desnudo, y me ocurrió que, como a mí, alguna extraña cosa les había despojado de su ropa. Una anciana yacía cerca de mí con una expresión de sufrimiento en su rostro, pero no emitía sonido. De hecho, había una cosa en común en todos los que veía: silencio completo. Todos los que podían se movían en dirección al hospital. Me uní al desfile sombrío cuando recuperé algo de fuerzas, y finalmente llegué a las puertas del Buró de Comunicaciones. Entornos familiares, rostros familiares. Allí estaban el Sr. Iguchi y el Sr. Yoshihiro, y mi viejo amigo, el Sr. Sera, jefe de la oficina de negocios. Se apresuraron a darme una mano. Sus expresiones de alegría cambiaron a alarma al ver que estaba herido. Estaba demasiado feliz de verlos como para compartir su preocupación. No se perdió tiempo en saludos. Me acomodaron en una camilla y me llevaron al edificio de comunicaciones, ignorando mis protestas de que podía caminar. Más tarde, supe que el hospital estaba tan saturado que el Buró de Comunicaciones tuvo que ser utilizado como hospital de emergencia. Las habitaciones y los pasillos estaban llenos de gente, muchos de los cuales reconocí como vecinos. Para mí, parecía que toda la comunidad estaba allí. Mis amigos me pasaron a través de una ventana abierta a una habitación de conserje recientemente convertida en una estación de primeros auxilios de emergencia. La habitación estaba en un desastre. Yeso caído, muebles rotos y escombros llenaban el suelo. Las paredes estaban agrietadas, y un pesado marco de ventana de acero estaba torcido y casi arrancado de su asiento. ¿Qué lugar para vendar las heridas de los heridos? Para mi gran sorpresa, apareció mi enfermera privada, la señorita Kado, y el señor Misoguchi, y la anciana señora Saeki. La señorita Kado comenzó a examinar mis heridas sin decir una palabra. Nadie hablaba. Pedí una camisa y un pijama. Me los consiguieron, pero aún así nadie hablaba. ¿Por qué estaba todo el mundo tan callado? La señorita Kado terminó el examen, y en un momento sentí como si mi pecho estuviera en llamas. Había comenzado a pintar mis heridas con yodo y ninguna cantidad de súplicas la haría detenerse. Sin otra alternativa que soportar el yodo, intenté distraerme mirando por la ventana. El hospital estaba justo enfrente con parte del techo y la sala de sol del tercer piso a la vista, y mientras miraba hacia arriba, presencié una vista que me hizo olvidar mis heridas ardientes.
El humo salía de las ventanas de la sala de sol. El hospital estaba en llamas. ¡Fuego!, grité. ¡Fuego, fuego! El hospital está en llamas. Mis amigos miraron hacia arriba. Era cierto. El hospital estaba en llamas. Se dio la alarma y desde todos lados la gente se unió al grito. La voz aguda del señor Cera, el oficial de negocios, se elevó por encima de las demás, y parecía como si fuera la primera voz que había escuchado ese día. El silencio sobrenatural se rompió. Nuestro pequeño mundo ahora estaba en pandemonio. Recuerdo que el doctor Sasada, jefe del servicio de pediatría, entró e intentó tranquilizarme, pero apenas podía oírlo por encima del estruendo. Escuché la voz del doctor Hinoi y luego la del doctor Koyama. Ambos gritaban órdenes para evacuar el hospital y con tal vigor que sonaba como si la mera fuerza de sus voces pudiera apresurar a aquellos que eran lentos para obedecer. El cielo se iluminó mientras las llamas del hospital se elevaban. Pronto el burro se vio amenazado y el señor Cera dio la orden de evacuar. Mi Camila fue trasladada a un jardín trasero y colocada debajo de un viejo cerezo. Otros pacientes cojeaban hacia el jardín o eran llevados hasta que pronto toda el área estaba tan llena que solo los muy enfermos tenían espacio para acostarse. Nadie hablaba, y el silencio ominoso solo se aliviaba por un suave susurro entre tantas personas, inquietas, doloridas, ansiosas y temerosas, esperando que sucediera algo más. El cielo se llenó de humo negro y chispas brillantes. Las llamas se elevaron y el calor puso en movimiento corrientes de aire. Las corrientes ascendentes se volvieron tan violentas que hojas de zinc para tecos fueron lanzadas al aire y liberadas, zumbando y girando, en vuelo errático. Piezas de madera en llamas se elevaban y caen como golondrinas de fuego. Mientras intentaba apagar las llamas, una brasa caliente me quemó el tobillo. Hice todo lo posible por no ser quemado vivo. El burro comenzó a arder, y una ventana tras otra se convirtió en un cuadrado de llamas hasta que toda la estructura se transformó en un chisporroteante gigante infierno. Vientos abrasadores olaban a nuestro alrededor, levantando polvo y cenizas hacia nuestros ojos y narices. Nuestras bocas se secaron, nuestras gargantas se irritaron y dolieron por el humo cortante que inhalamos en nuestros pulmones. La tos era incontrolable. Nos habríamos alejado, pero un grupo de barracas de madera detrás de nosotros se incendió y comenzó a arder como yesca. El calor finalmente se volvió demasiado intenso para soportar, y no nos quedó más opción que abandonar el jardín. Aquellos que podían huyeron, los que no pudieron perecieron. Si no hubiera sido por mis devotos amigos, habría muerto, pero de nuevo, vinieron al rescate, y llevaron mi Camila a la puerta principal en el otro lado del burro. Aquí, ya se había reunido un pequeño grupo de personas, y aquí encontré a mi esposa. El doctor Sasada y la señorita Kado se unieron a nosotros. Incendios surgieron por todos lados mientras los vientos violentos avivaban las llamas de un edificio a otro. Pronto, nos vimos rodeados. El terreno que manteníamos frente al burro de comunicaciones se convirtió en un oasis en un desierto de fuego. A medida que las llamas se acercaban, el calor se volvía más intenso, y si alguien en nuestro grupo no hubiera tenido la presencia de ánimo de empaparnos con agua de una manguera contra incendios, dudo que alguien hubiera podido sobrevivir. Por más caliente que estuviera, comencé a temblar. El empapamiento fue demasiado. Mi corazón latía fuerte. Las cosas comenzaron a girar hasta que todo delante de mí se difuminó. Kurushi, murmuró débilmente. Estoy acabado. El sonido de las voces llegó a mis oídos como si fuera de gran distancia, y finalmente se hizo más fuerte como si estuviera cerca. Abrí los ojos. El doctor Sasada estaba sintiendo mi pulso. ¿Qué había pasado? La señorita Kado me dio una inyección. Mi fuerza gradualmente regresó. Debí haberme desmayado. Comenzaron a caer grandes gotas de lluvia. Algunos pensaron que comenzaba una tormenta y extinguiría los fuegos, pero estas gotas eran caprichosas. Cayeron unas pocas y luego unas pocas más y eso fue toda la lluvia que vimos. El primer piso del burro ya estaba en llamas y el fuego se extendía rápidamente hacia nuestro pequeño oasis junto a la puerta. En ese momento, apenas podía entender la situación, mucho menos hacer algo al respecto. Un marco de ventana de hierro, aflojado por el fuego, se estrelló en el suelo detrás de nosotros. Una bola de fuego pasó zumbando junto a mí, prendiendo fuego a mi ropa. Me empaparon con agua de nuevo. A partir de entonces, estoy confundido sobre lo que sucedió. Si recuerdo al doctor Hinoi debido al dolor, el dolor que sentí cuando me levanto bruscamente,
Recuerdo haber sido movido o más bien arrastrado, y todo mi espíritu rebelándose contra el tormento que tuve que soportar. Mi siguiente recuerdo es de una área abierta. Los incendios debieron haber retrocedido. Estaba vivo. Mis amigos de alguna manera habían logrado rescatarme nuevamente. Una cabeza asomó de un refugio antiaéreo y escuché la inconfundible voz de la anciana señora Saeki. «Ánimo, doctor. Todo estará bien. El lado norte está quemado. No tenemos nada más que temer del fuego». Podría haber sido su hijo, por la forma en que la anciana me calmó y me tranquilizó. Y de hecho, ella tenía razón. Todo el lado norte de la ciudad estaba completamente quemado. El cielo todavía estaba oscuro, pero si era tarde o mediodía no podía decirlo. Incluso podría haber sido el día siguiente. El tiempo no tenía sentido. Lo que había experimentado podría haberse aglomerado en un momento o haberse soportado a través de la monotonía de la eternidad. Todavía salía humo del segundo piso del hospital, pero el fuego se había detenido. No quedaba nada que quemar, pensé. Pero más tarde supe que el primer piso del hospital había escapado de la destrucción en gran parte gracias a los valientes esfuerzos del Dr. Koyama y el Dr. Hinoi. Las calles estaban desiertas excepto por los muertos. Algunos parecían como si la muerte los hubiera congelado en plena acción de huida. Otros yacían desparramados como si algún gigante los hubiera lanzado a su muerte desde una gran altura. Hiroshima ya no era una ciudad, sino una pradera quemada. Hacia el este y el oeste, todo estaba aplanado. Las montañas distantes parecían más cercanas de lo que podía recordar. Las colinas de Ushita y los bosques de Nigitsu se destacaban de la bruma y el humo como la nariz y los ojos en una cara. Cuán pequeña era Hiroshima con sus casas desaparecidas. El viento cambió y el cielo nuevamente se oscureció con humo. De repente, escuché a alguien gritar: «¡Aviones! ¡Aviones enemigos!». ¿Podría ser posible después de lo que ya había sucedido? ¿Qué quedaba para bombardear? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un nombre familiar. Una enfermera llamaba al Dr. Katsube. «Es el Dr. Katsube, es él», gritó la anciana señora Saeki, con un tono feliz en su voz. «El Dr. Katsube ha venido». Era el Dr. Katsube, nuestro cirujano jefe, pero parecía completamente ajeno a nosotros mientras pasaba apresuradamente, dirigiéndose directamente al hospital. Los aviones enemigos fueron olvidados. Tan grande era nuestra felicidad de que el Dr. Katsube había sido salvado para regresar con nosotros. Antes de que pudiera protestar, mis amigos me estaban llevando al hospital. La distancia era solo de 100 metros, pero fue suficiente para hacer que mi corazón latiera fuerte y me sintiera enfermo y débil. Recuerdo la mesadura y el dolor cuando suturaron mi cara y labio, pero no tengo recuerdo de las 40 o más otras heridas que el Dr. Katsube cerró antes de la noche. Me trasladaron a una habitación contigua, y recuerdo sentirme relajado y somnoliento. El sol se había puesto, dejando un cielo rojo oscuro. Las llamas rojas de la ciudad ardiente habían quemado los cielos. Miré al cielo hasta que el sueño me venció. 7 de agosto de 1945. Debí haber dormido profundamente porque cuando abrí los ojos, un sol ardiente y penetrante brillaba sobre mí. No había persianas ni cortinas para disminuir el resplandor, y de hecho, tampoco había ventanas. Los gemidos de los pacientes asaltaron mis oídos. Todo estaba en un caos. Instrumentos, marcos de ventanas y escombros cubrían el suelo. Las paredes y los tecos estaban marcados y picados como si alguien hubiera esparcido semillas de sésamo sobre sus superficies. La mayoría de las marcas habían sido hechas por astillas de vidrio voladoras, pero las cicatrices más grandes habían sido causadas por instrumentos y piezas de marcos de ventanas arrojados. Cerca de una ventana, un gabinete de instrumentos estaba volcado. La pieza para la cabeza había sido arrancada de la silla de examen de oído, nariz y garganta, y una lámpara solar rota estaba volcada sobre el asiento. No vi nada que no estuviera roto o en desorden. El doctor Sasada, quien me había atendido ayer, yacía a mi izquierda. Había pensado que había escapado sin lesiones, pero ahora podía ver que estaba gravemente quemado. Sus brazos y manos estaban vendados y su rostro infantil estaba tan oscurecido por la hinchazón que no lo habría reconocido si no hubiera sido por su voz. Mi esposa yacía a mi derecha. Su rostro estaba cubierto con un ungüento blanco, dándole una apariencia fantasmal. Su brazo derecho estaba en un cabestrillo. La señorita Kado, solo ligeramente herida, estaba entre mi esposa y yo. Ella nos había cuidado a todos durante la noche. Mi esposa,
Al ver que estaba despierto, se giró y dijo, «Anoche parecías estar sufriendo». «Sí», dijo la señorita Kado, interviniendo. «No sé cuántas veces examiné tu respiración». Reconocí a la esposa del doctor Fuji sentada inmóvil en un banco cerca de la pared. Su rostro mostraba una expresión de angustia y desesperación. Volviéndome hacia la señorita Kado, pregunté qué pasaba, y ella respondió, «Lasra. Fuji no resultó muy herida, pero su bebé sí. Murió durante la noche». «¿Dónde está el doctor Fuji?», pregunté. «Su hija mayor está perdida», respondió ella. «Ha estado fuera toda la noche buscándola y no ha regresado». El doctor Koyama entró para preguntar cómo estábamos. La visión de él, con su cabeza vendada y un brazo en un cabestrillo, me hizo llorar. Había trabajado toda la noche y aún ahora pensaba en los demás antes que en sí mismo. El doctor Katsube, nuestro cirujano, y la señorita Takao, una enfermera quirúrgica, estaban con el doctor Koyama, que ahora era el director adjunto. Todos lucían cansados y demacrados, y sus ropas blancas estaban sucias y manchadas de sangre. Supe que el Sir Iguchi, nuestro conductor, había logrado improvisar una luz de operaciones de emergencia con una batería de automóvil y un faro con la que habían logrado operar hasta que la luz se apagó justo antes del día. El doctor Koyama, observando mi preocupación, comentó, «Doctor, todo está bien». El doctor Katsube me examinó y después de sentir mi pulso, dijo, «Recibiste muchas heridas, pero todas evitaron los puntos vitales». Luego las describió y me contó cómo habían sido tratadas. Me sorprendió saber que mi hombro había sido severamente cortado, pero me alivió su optimismo por mi recuperación. «¿Cuántos pacientes hay en el hospital?», pregunté al doctor Koyama. «Unos 150», respondió. «Bastantes han muerto, pero todavía hay tantos que no hay lugar para poner un pie. Están apretados en todas partes, incluso en los baños». Asintiendo, el doctor Katsube añadió, «Hay alrededor de media docena debajo de la escalera y unos 50 en el jardín frontal del hospital». Discutieron métodos para restaurar el orden, al menos hasta el punto de hacer los pasillos transitables. En el espacio de una noche, los pacientes se habían apretado, como helados en el sushi, en cada rincón y grieta del hospital. La mayoría estaban gravemente quemados, algunos gravemente heridos. Todos estaban críticamente enfermos. Muchos habían estado cerca del corazón de la ciudad y en sus esfuerzos por huir lograron llegar solo hasta el hospital de comunicaciones antes de que su fuerza fallara. Otros, de lugares más cercanos, vinieron deliberadamente a buscar tratamiento o porque este edificio, de pie solo donde todo lo demás estaba destruido, representaba refugio y un lugar de acogida. Llegaron como una avalancha y desbordaron el hospital. No había amigos ni familiares para atender sus necesidades, nadie para preparar su comida. Todo estaba en desorden, y para empeorar las cosas, estaba el vómito y la diarrea. Los pacientes que no podían caminar orinaban y defecaban donde yacían. Aquellos que podían caminar se dirigían a tientas hacia las salidas y se aliviaban allí. Las personas que entraban o salían del hospital no podían evitar pisar la suciedad, tan cerca estaba esparcida. La entrada principal se cubrió de heces durante la noche, y nada se podía hacer porque no había orinales y, aunque los hubiera, nadie para llevarlos a los pacientes. Deshacerse de los muertos era un problema menor, pero limpiar las habitaciones y los pasillos de orina, heces y vómito era imposible. Las personas quemadas sufrían más porque a medida que se les pelaba la piel, se exponían heridas crudas y brillantes al calor y la suciedad. Este era el ambiente en el que los pacientes tenían que vivir. Era espeluznante, pero no había manera de ayudar en la situación. Esta era la línea que tomaba la conversación mientras yacía allí y escuchaba. Era inconcebible. ¿Cuándo puedo levantarme?, pregunté al doctor Katsube. «Quizás pueda hacer algo para ayudar». «No hasta que te quiten los puntos de sutura», respondió. «Y eso no será por lo menos durante una semana». Con eso en mente me dejaron. No me dejaron mucho tiempo con mis pensamientos. Uno tras otro, el personal vino a expresar su preocupación por mis lesiones y a desearme una pronta recuperación. Algunos de mis visitantes me avergonzaron, pues parecían estar tan mal heridos como yo. Si hubiera sido posible, habría ocultado mi paradero. El doctor Nishimura, presidente de la Asociación Médica de Okayama, vino desde mi ciudad natal, a 90 millas de distancia, para verme. Había sido capitán del equipo de botes cuando éramos compañeros en la Facultad de Medicina. Tan pronto como me vio, las lágrimas brotaron en sus ojos.
Me miro un momento y luego exclamo. Vaya viejo amigo, estás vivo. Qué agradable sorpresa. ¿Cómo te va? Sin esperar respuesta, continuo. Anoche, escuchamos que Hiroshima había sido atacado por un arma nueva. Nos dijeron que el daño era leve, pero para verlo por mí mismo y para echar una mano si se necesitaban médicos adicionales. Conseguí un camión y bajé. ¿Qué espantoso desastre nos recibió al llegar? ¿Estás seguro de que estás bien? Y de nuevo, sin detenerse para que yo respondiera, siguió contando sobre las cosas desgarradoras que presenció desde el camión al entrar a la ciudad. Estos fueron los primeros detalles que cualquiera de nosotros había escuchado, así que escuchamos atentamente, mientras hablaba. Todo en lo que podía pensar era, en el miedo y la incertidumbre que debían estar atormentando a mi anciana madre que vivía en el campo cerca de Okayama. Cuando terminó, le pedí al doctor Nishimura que le hiciera saber a mi madre y también a una hermana que vivía en Okayama que Yeko-san y yo estábamos a salvo. Me aseguro que lo haría y, antes de irse, también prometió organizar un equipo de médicos y enfermeras para que vinieran a ayudar tan pronto como pudiera reunirlos. El doctor Tabuchi, un viejo amigo de Ushita, entró. Su rostro y manos habían sido quemados, aunque no gravemente, y después de un intercambio de saludos, le pregunté si sabía lo que había sucedido. Estaba en el patio trasero podando unos árboles cuando explotó, respondió. Lo primero que supe fue un destello de luz blanca cegadora y una ola de calor intenso golpeó mi mejilla. Esto es extraño, pensé, cuando en el siguiente instante hubo una tremenda explosión. La fuerza me derribó completamente, continuó, pero afortunadamente no me lastimó, y mi esposa tampoco resultó herida. Pero deberías haber visto nuestra casa. No se derrumbó, simplemente se inclinó. Nunca he visto tal desorden. Dentro y fuera, todo estaba simplemente arruinado. Aún así, estamos felices de estar vivos, y lo que es más, Ryoji, nuestro hijo, sobrevivió. No te dije que él había ido a la ciudad por negocios esa mañana. Alrededor de medianoche, después de que habíamos perdido toda esperanza de que pudiera sobrevivir en el terrible incendio que siguió a la explosión, llegó a casa. Escucha, continuó, ¿por qué no vienes a casa conmigo? Mi casa ciertamente no es nada del otro mundo ahora, pero es mejor que aquí. Era imposible para mí aceptar su amable oferta, e intenté rechazarla de una manera que no hiriera sus sentimientos. Dr. Tabuchi, respondí, todos estamos agradecidos por su amable oferta, pero el Dr. Katsubi acaba de advertirme que debo permanecer perfectamente quieto hasta que mis heridas estén curadas. El Dr. Tabuchi aceptó mi explicación con cierta renuencia, y después de una pausa se preparó para irse. No te vayas, dije. Por favor, cuéntanos más de lo que ocurrió ayer. Fue una vista horrible, dijo el Dr. Tabuchi. Cientos de personas heridas que intentaban escapar a las colinas pasaron por nuestra casa. La vista de ellos era casi insoportable. Sus caras y manos estaban quemadas e hinchadas, y grandes láminas de piel se habían desprendido de sus tejidos para colgar como harapos en un espantapájaros. Se movían como una línea de hormigas. Toda la noche pasaron por nuestra casa, pero esta mañana se habían detenido. Los encontré tendidos a ambos lados de la carretera tan espesos que era imposible pasar sin pisarlos. Yacía con los ojos cerrados mientras el Dr. Tabuchi hablaba, imaginando en mi mente el horror que describía. Ni vi ni oí al señor Katsutani cuando entró. No fue hasta que escuché a alguien solozar que mi atención fue atraída, y reconocí a mi viejo amigo. Había conocido al señor Katsutani durante muchos años y sabía que era una persona emocional. Pero aún así, verlo romper en llanto me hizo llorar. Había venido desde Higosen para buscarme, y ahora que me había encontrado, la emoción lo superó. Se volvió hacia el doctor Sasada y dijo con voz entrecortada: ayer, era imposible entrar en Hiroshima. De lo contrario habría venido. Incluso hoy todavía hay incendios en algunos lugares. Deberían ver cómo ha cambiado la ciudad. Cuando llegué al puente Misasa esta mañana, todo delante de mí había desaparecido, incluso el castillo. Estos edificios aquí son los únicos que quedan en cualquier lugar alrededor. El buró de comunicaciones parecía erguirse justo frente a mí mucho antes de que llegara cerca de aquí. El señor Katsutani hizo una pausa para tomar aliento y continuó. Realmente caminé a lo largo de las vías del tren para llegar aquí, pero incluso ellas estaban llenas de cables eléctricos y vagones de tren rotos, y los muertos y heridos yacían por todas partes.
Cuando llegué al puente, vi algo terrible. Era increíble. Había un hombre, muerto como una piedra, sentado en su bicicleta mientras se apoyaba en la barandilla del puente. Es difícil creer que tal cosa pudiera suceder. Se repitió 2 o 3 veces como para convencerse de que lo que decía era cierto y luego continuó. Parece que la mayoría de las personas muertas estaban en el puente o debajo de él. Se podía decir que muchos habían bajado al río para beber agua y habían muerto donde yacían. Vi a algunas personas vivas todavía en el agua, chocando contra los muertos mientras flotaban río abajo. Deben haber sido cientos y miles los que huyeron al río para escapar del fuego y luego se ahogaron. Pero la vista de los soldados era más terrible que la de las personas muertas flotando en el río. Me encontré con no sé cuántos, quemados desde las caderas hacia arriba. Y donde la piel se había pelado, su carne estaba húmeda y blanda. Debían llevar sus gorras militares porque el cabello negro en la parte superior de sus cabezas no estaba quemado. Los hacía parecer como si llevaran cuencos de laca negra. Y no tenían rostros. Sus ojos, narices y bocas habían sido quemados, y parecía que sus orejas se habían derretido. Era difícil distinguir el frente de la parte trasera. Un soldado, cuyas facciones habían sido destruidas y le quedaban sus dientes blancos sobresaliendo, me pidió agua, pero yo no tenía. Junté mis manos y recé por él. No dijo nada más. Su súplica por agua debe haber sido sus últimas palabras. La forma en que estaban quemados. Me pregunto si no tendrían sus abrigos quitados cuando explotó la bomba. Parecía darle cierto alivio al señor Katsutani desahogar sus experiencias aterradoras sobre nosotros. Y no había nadie que lo hubiera detenido, tan fascinante era su relato de horror. Mientras hablaba, varias personas entraron y se quedaron a escuchar. Alguien le preguntó qué estaba haciendo cuando ocurrió la explosión. Acababa de terminar el desayuno, respondió, y me estaba preparando para encender un cigarrillo cuando de repente vi un destello blanco. En un momento hubo una explosión tremenda. Sin detenerme a pensar, solté un grito y salté a un refugio antiaéreo. En un momento hubo una explosión como nunca antes había escuchado. Fue tremendo. Salí del refugio y empujé a mi esposa dentro, dándome cuenta de que algo terrible debió haber sucedido en Hiroshima. Subí al techo de mi almacén para echar un vistazo. El señor Katsutani se volvió más intenso y, gesticulando salvajemente, continuó. Hacia Hiroshima, vi una gran nube negra elevarse, como una nube de verano esponjosa. Sabiendo entonces con certeza que algo terrible había sucedido en la ciudad, bajé de mi almacén y corrí lo más rápido que pude al puesto militar en Hatsukaichi. Corrí hacia el oficial a cargo y le conté lo que había visto y le rogué que enviara a alguien a ayudar en Hiroshima. Pero ni siquiera me tomó en serio. Me miró por un momento con una expresión amenazante y luego ¿saben lo que dijo? Dijo, no hay mucho de qué preocuparse. 1 o 2 bombas no lastimaran a Hiroshima. No tenía sentido hablar con ese tonto. Yo era el oficial de mayor rango en la sucursal local de la Asociación de Exoficiales, pero incluso yo no sabía qué hacer porque ese día los aldeanos bajo mi mando habían sido enviados a Miyajima para el servicio laboral. Miré por todos lados para encontrar a alguien que me ayudara a formar un escuadrón de rescate, pero no pude encontrar a nadie. Mientras todavía buscaba ayuda, la gente herida comenzó a alegar al pueblo. Les pregunté qué había pasado, pero todo lo que pudieron decirme fue que Hiroshima había sido destruida y que todos estaban abandonando la ciudad. Con eso, me subí a mi bicicleta y pedalé lo más rápido que pude hacia Itsukaichi. Para cuando llegué allí, el camino estaba atestado de gente, y también todos los senderos y caminos secundarios. Nuevamente intenté averiguar qué había sucedido, pero nadie pudo darme una respuesta clara. Cuando les preguntaba a estas personas de dónde venían, señalaban hacia Hiroshima y decían, por aquí. Y cuando les preguntaba a dónde iban, señalaban hacia Miyajima y decían, por allá. Todos decían lo mismo. No había personas gravemente heridas o quemadas alrededor de Itsukaichi, pero cuando llegué a Kusatsu, casi todos estaban gravemente heridos. Cuanto más me acercaba a Hiroshima, más veía hasta que para cuando había llegado a Koe, estaban todos tan gravemente heridos, que no podía soportar mirarles a las caras. Olían a pelo quemado. El señor Katsutani hizo una pausa para tomar un respiro profundo y luego continuó. El área alrededor de la estación de Koe no estaba quemada, pero la estación y las casas cercanas estaban gravemente dañadas. Cada pulgada cuadrada de la plataforma de la estación estaba repleta de personas heridas. Algunos estaban de pie,
otros acostados. Todos rogaban por agua. De vez en cuando se podía escuchar a un niño llamando a su madre. Era un infierno viviente, te lo digo, era un infierno viviente. Hoy fue de la misma manera. Vino el doctor Hanaoka al hospital ayer. Lo vi cruzar el puente del tranvía en Koi y dirigirse en esta dirección, pero no puedo creer que haya podido pasar por ese fuego. No lo hemos visto, respondió Alguien. El señor Katsutani asintió reflexivamente y continuó. Dejé la estación de Koi y fui a la escuela primaria de Koe. Para entonces, la escuela se había convertido en un hospital de emergencia y ya estaba abarrotada de personas desesperadamente heridas. Incluso el patio de recreo estaba lleno de muertos y moribundos. Parecían tantos bacalaos extendidos para secar. Qué vista tan lamentable era verlos yaciendo allí bajo el sol caliente. Incluso yo podía decir que todos iban a morir. Hacia la tarde, estaba regresando a la carretera cuando me encontré con mi hermana. Mi hermana, cuya casa había estado en Tokaichi, seguramente debió haber sido asesinada. Pero aquí estaba ella, viva. Estaba tan feliz que no podía pronunciar una palabra. Todo lo que podía hacer era llorar. Si alguna vez alguien derramó lágrimas de alegría, ella lo hizo. Algunas personas amables me prestaron una mano para hacer una camilla y ayudaron a llevarla de regreso a mi casa en Higosen cerca de Miyachimaguchi. Incluso mi pequeño pueblo, tan alejado como estaba de Hiroshima, se había convertido en un infierno viviente. Cada santuario, cada templo estaba abarrotado y atestado de personas heridas. El señor Katsutani había dicho todo lo que tenía para decir. Dejó nuestra habitación, pero en lugar de irse a casa, se quedó para ayudar con los heridos. Las historias del Dr. Nishimura, el Dr. Tabuchi y el señor Katsutani no dejaban dudas en mi mente sobre la destrucción de Hiroshima. Había visto suficiente para saber que el daño era grave, pero lo que me habían contado era increíble. Cuando pensaba en los heridos, tendidos bajo el sol rogando por agua, me sentía como si estuviera cometiendo un pecado por estar donde estaba. Ya no sentía tanta lástima por aquellos de nuestros pacientes que estaban obligados a acostarse en los duros suelos de concreto de los baños. Mis pensamientos se volvieron hacia mí mismo. Si tan solo no hubiera resultado herido, reflexioné, podría estar haciendo algo en lugar de estar acostado aquí como un paciente, requiriendo la atención de mis camaradas, herido e indefenso. ¿Qué situación? Cuando hay tanto por hacer a mi alrededor. Afortunadamente, mis pensamientos sombríos fueron interrumpidos. ¿Quién apareció sino el Dr. Hanaoka, nuestro internista, a quien el señor Katsutani acababa de decirnos que fue visto por última vez en Hatsukaichi? Dr. Hachiya no sabe cuánto me alegra verlo, exclamó el Dr. Hanaoka. Después de ver lo que le pasó a Hiroshima, es un milagro que alguien haya sobrevivido. Hemos estado preocupados por usted, Dr. Hanaoka, respondí, porque el señor Katsutani nos dijo hace solo unos minutos que lo vio desaparecer en dirección a Hiroshima mientras él estaba en la estación de Koe ayer. ¿Dónde ha estado y cómo llegó aquí? Ahora que estoy aquí me pregunto yo mismo, dijo el Dr. Hanaoka. Déjame contarte si puedo lo que pasó. Alguien me dijo que una bomba especial y nueva fue lanzada cerca del santuario Gokoku. Si lo que me dijeron es cierto, entonces esa bomba debe haber tenido un poder tremendo, pues desde el santuario Gokoku hasta el Hospital de la Cruz Roja, todo está completamente destruido. El Hospital de la Cruz Roja, aunque gravemente dañado, se salvó, y Masala, yendo hacia Ujina, el daño es leve. Pasé por el Hospital de la Cruz Roja en mi camino aquí. Está inundado de pacientes, y afuera, los muertos y moribundos están alineados a ambos lados de la calle hasta el puente Miyuki hacia el este. Entre el Hospital de la Cruz Roja y el centro de la ciudad no vi nada que no estuviera quemado hasta convertirse en cenizas. Había tranvías parados en Kawayacho y Kamiyacho y dentro había docenas de cuerpos, ennegrecidos hasta ser irreconocibles. Vi reservorios de agua llenos hasta el borde con personas muertas que parecían haber sido hervidas vivas. En un reservorio vi a un hombre horriblemente quemado, agachado junto a otro hombre que estaba muerto. Estaba bebiendo agua manchada de sangre del reservorio. Incluso si hubiera intentado detenerlo, no habría servido de nada. Estaba completamente fuera de sí. En un reservorio había tantas personas muertas que no había suficiente espacio para que cayeran. Deben haber muerto sentados en el agua. Incluso la piscina de la primera escuela secundaria prefectural está llena de personas muertas.
Deben haberse asfixiado mientras se sentaban en el agua tratando de escapar del fuego porque no parecían estar quemadas. El doctor Hanaoka se aclaró la garganta y después de un momento continuo, «Doctor Hachiya, esa piscina no era lo suficientemente grande para acomodar a todos los que intentaron entrar. Se podía saber eso mirando alrededor de los bordes. No sé cuántos fueron atrapados por la muerte con sus cabezas colgando sobre el borde. En una piscina había algunas personas que todavía estaban vivas, sentadas en el agua con muertos a su alrededor. Eran demasiado débiles para salir. La gente intentaba ayudarlos, pero estoy seguro de que debieron haber muerto. Me disculpo por contarles estas cosas, pero son verdaderas. No veo cómo alguien pudo salir vivo». El doctor Hanaoka hizo una pausa y pude ver que estaba ansioso por ponerse a trabajar. Con todo lo que había que hacer, habría sido un crimen retenerlo. Gradualmente, lo que estos visitantes me estaban contando comenzó a encajar en un patrón. Algunos comentarios de uno, algunas observaciones de otro, comenzaron a darme una imagen de cómo estaba Hiroshima. El doctor Hanaoka acababa de salir cuando el doctor Akiyama, jefe de obstetricia y ginecología, entró. Estaba ileso, pero lucía cansado y desgastado. «Siéntate y descansa unos minutos», dije. «Debes haber pasado por mucho. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el bombardeo?» «Justo estaba saliendo de mi casa cuando explotó», dijo el doctor Akiyama con voz temblorosa. «Un destello cegador, una tremenda explosión, y caí de espaldas. Y luego una gran nube negra, como la que ves en verano antes de una tormenta, comenzó a elevarse sobre Hiroshima. Yarareta», grité, y eso fue todo. «Qué desastre se hizo de mi casa. Los techos, las paredes, las puertas corredizas, todo arruinado más a la de la reparación. Casi de inmediato, la gente herida comenzó a hacer fila frente a mi puerta, y desde entonces hasta hace poco, me quedé y los traté. Pero mis suministros se han agotado y no queda nada con que tratarlos. 20 o 30 personas todavía están acostadas en la casa y no hay nadie que se haga cargo de ellas. No hay nada que nadie pueda hacer, a menos que encuentre más suministros». El doctor Akiyama, normalmente tranquilo y feliz, tenía la apariencia de un hombre angustiado. El doctor Koyama entró mientras el doctor Akiyama estaba hablando y por lo tanto escuchó la mayor parte de lo que había estado diciendo. «Conociéndote, puedo imaginar por lo que has pasado», dijo el doctor Koyama. «No lo sé», suspiró el doctor Akiyama. «Hoy es lo mismo que ayer. No hay fin a ese flujo de almas miserables que se detienen en mi casa para pedir ayuda. Están tratando de llegar a Kabe, pero nunca lo lograrán. Y no hay nada que pueda hacer, nada que nadie pueda hacer. Dado que la casa del doctor Akiyama estaba en Nagatsuka, me hice una idea general de cómo estaba ese suburbio. El problema allí era el mismo que en la zona de Koi. Podía imaginar en mi mente a la gente herida caminando en silencio, como espíritus perdidos, y respondiendo, cuando se les preguntaba, que habían venido por aquí y estaban yendo por allá. Podía verlos rogando por agua, escuchar sus gemidos y verlos morir. Podría haber estado allí mismo, tan vividamente me habían contado mis amigos lo que habían visto. Se informó que ninguno de los pacientes tenía apetito y que uno a uno comenzaban a vomitar y tener diarrea. La nueva arma de la que había oído hablar emitía un gas venenoso o quizás algún germen mortal. Le pedí al doctor Hanaoka que confirmara si podía el informe de vómitos y diarrea y averiguara si alguno de los pacientes parecía tener una enfermedad infecciosa. Hizo averiguaciones y trajo la noticia de que había muchos que no solo tenían diarrea sino también heces con sangre y que algunos habían tenido entre 40 y 50 deposiciones durante la noche anterior. Esto me convenció de que estábamos lidiando con disentería basilar y no teníamos más opción que aislar a los infectados. El doctor Koyama, como director adjunto, recibió la responsabilidad de establecer una sala de aislamiento. Eligió un sitio en los terrenos más ala del lado sur del hospital y con la ayuda de algunos soldados que pasaban por allí logró construir lo que equivalía a un pabellón al aire libre rudimentario. Lo que estábamos tratando de hacer probablemente no valía mucho, pero ayudó a nuestra moral pensar que estábamos haciendo algo. El doctor Katsube y su equipo tenían una tarea imposible. Apenas había un paciente que no necesitara atención quirúrgica urgente. Los médicos y enfermeras estaban todos ocupados ayudándolo. Incluso el personal administrativo y los conserjes, y aquellos entre los pacientes que podían moverse, fueron organizados e instruidos para ayudar. Si se lograba algún progreso, era difícil de ver. Como hizo el doctor Katsube, lo que hizo fue un milagro.
Los pasillos se despejaron lo suficiente como para ser transitables, pero en poco tiempo estaban tan abarrotados como antes. Una dificultad era la afluencia de personas que buscaban amigos y familiares. Padres medio locos de dolor buscaban a sus hijos, los esposos buscaban a sus esposas y los niños a sus padres. Una pobre mujer, enloquecida por la ansiedad, caminaba sin rumbo de aquí para allá por el hospital llamando el nombre de su hijo. Era terriblemente perturbador para los pacientes, pero nadie tenía el corazón para detenerla. Otra mujer estaba parada en la entrada, gritando lastimeramente por alguien a quien creía dentro. Ella también nos alteró. No pocos llegaron del campo para buscar amigos o familiares. Llegaban nuevos ruidos desde afuera. Al investigar, me informaron que el doctor Koyama había conseguido una compañía de soldados para limpiar el buró de comunicaciones dañado por el fuego, para que pudiera volver a utilizarse como anexo del hospital. La farmacia cobró vida. Nuestro escaso suministro de medicamentos fue clasificado y preparado para su uso bajo la supervisión atenta del doctor Hinoi y el señor Misoguchi. Estaba apareciendo un poco de orden. Algo positivo se estaba haciendo. Tal vez con el tiempo pudiéramos controlar la situación. El señor Sera, el gerente de negocios, informó. Me dijo que 16 pacientes habían muerto durante la noche y que había envuelto sus cuerpos en mantas blancas y los había depositado en la entrada lateral del hospital. ¿Podemos prescindir de esas mantas en un momento como este? Pensé para mí. Dudaba en objetar abiertamente lo que el Sr. Sera había hecho porque su acción había sido motivada por su sentido de la propiedad y el respeto a los muertos. Sin embargo, cuando descubrí que el destacamento militar, enviado para retirar a los muertos, había arrojado los cuerpos, mantas y todo, en la plataforma de un camión sin ninguna ceremonia, aproveché esta indignidad para sugerir que se salvaran nuestras mantas. Los vivos necesitaban las mantas más que los muertos. Los pacientes continuaban llegando de todas direcciones, y dado que no estábamos lejos del centro de la explosión, los que llegaban estaban en una condición crítica. Su comportamiento era notable. Aunque los que estaban en el hospital apenas estaban mejor que los de afuera, estaban agradecidos por un catre en el pabellón más abarrotado. Parecía satisfacerles si podían echar un vistazo a un médico o enfermera con bata blanca. Una palabra amable era suficiente para hacerlos llorar. Por el servicio más trivial, juntaban sus manos y rezaban por ti. Todos eran sufrientes juntos y confiaban en que los médicos y enfermeras harían lo mejor por ellos. Más tarde, llegó la noticia de que este hospital era considerado un buen lugar para estar. El comentario nos complació, pero nunca pudimos sentir que habíamos hecho tanto como deberíamos. Más temprano en el día el Sr. Imachi y quienes trabajaban con él en la cocina lograron preparar algo de gachas de arroz que trajeron en cubos y sirvieron con grandes cucharas de madera. Para mí, estas sencillas gachas fueron el único punto brillante del día. Se sirvió nuevamente esa tarde, y el bocado que tomé, y el grano de arroz que quedó en mi lengua, me hicieron sentir que iba a mejorar. Pero había muchos que estaban demasiado débiles o demasiado enfermos para comer. Con el tiempo, la debilidad del hambre añadió a su miseria. La noche se acercaba y todavía las únicas camas eran esteras de paja sobre el suelo de concreto. Las heridas se volvían más dolorosas y no había suficientes medicamentos para aliviarlas. Las fiebres aumentaban y los pacientes tenían sed, pero no había nadie para traer agua fresca para calmar la sed. El doctor Harada, uno de nuestros farmacéuticos, fue traído al hospital gravemente quemado, y justo después de él, el hijo de la anciana señora Saeki en la misma condición. La señorita Hinada, una de nuestras enfermeras, tuvo que ser confinada debido a una diarrea severa que había comenzado más temprano en el día. Dado que no había nadie para cuidarla, su madre, a pesar de estar seriamente quemada, estaba tratando de hacerlo. El señor Misoguchi entró. Dr. Hachiya, debo decirle que la señorita Hinada y su madre han empeorado. Todo el día había escuchado a los visitantes contarme sobre la destrucción de Hiroshima y las escenas de horror que habían presenciado. Había visto a mis amigos heridos, sus familias separadas, sus hogares destruidos. Era consciente de los problemas a los que nuestro personal tenía que enfrentarse y sabía cuán valientemente luchaban contra probabilidades sobrehumanas. Conocía lo que los pacientes tenían que soportar y la confianza que depositaban en los médicos y enfermeras.
quienes, si supieran la verdad, eran tan impotentes como ellos. Poco a poco mi capacidad para comprender la magnitud de su dolor, para compartir con ellos la frustración, el horror, se volvió tan embotada que me encontré aceptando lo que me contaban con ecuanimidad y un desapego que nunca habría creído posible. En 2 días me había acostumbrado a este entorno de caos y desesperación. Me sentía solo, pero era una soledad animal. Me convertí en parte de la oscuridad de la noche. No había radios, ni luces eléctricas, ni siquiera una vela. La única luz que me legaba se reflejaba en sombras parpadeantes hechas por la ciudad en llamas. Los únicos sonidos eran los gemidos y sollozos de los pacientes. De vez en cuando, un paciente en delirio llamaba a su madre, o la voz de uno con dolor susurraba la palabra Erayo. El dolor es insoportable. No puedo soportarlo. ¿Qué tipo de bomba fue la que destruyó Hiroshima? ¿Qué me habían dicho antes mis visitantes? Fuera lo que fuera, no tenía sentido. No podría haber habido más que unos pocos aviones. Incluso mi memoria estaba de acuerdo con eso. Antes de la alarma de ataque aéreo, hubo el sonido metálico de un avión y no más. De lo contrario, ¿por qué se detuvo la alarma? ¿Por qué no hubo más alarmas durante los 5 o 6 minutos antes de que ocurriera la explosión? Por más que razonara, no podía hacer coincidir los extremos cuando consideraba la destrucción que siguió. Quizás era un arma nueva. Más de uno de mis visitantes habló vagamente de una nueva bomba, un arma secreta, una bomba especial, y alguien incluso dijo que la bomba estaba suspendida de 2 paracaídas cuando estalló. Fuera lo que fuera, estaba más allá de mi comprensión. Danos de este orden no podían tener explicación. Todo lo que teníamos eran historias no más sustanciales que las nubes de las cuales las habíamos alcanzado para arrancarlas. Una cosa era cierta, Hiroshima estaba destruida, y con ella el ejército que había sido acuartelado en Hiroshima. Desaparecieron los cuarteles generales, desapareció el puesto de mando del segundo ejército general y la escuela militar para jóvenes, el cuartel general del Comando Occidental, el cuerpo de ingenieros y el hospital del ejército. Desaparecida estaba la esperanza de Japón. La guerra estaba perdida. No vendría más ayuda de los dioses. Las fuerzas estadounidenses pronto estarían desembarcando, y cuando lo hicieran, habría combates callejeros, y nuestro hospital se convertiría en un lugar de ataque y defensa. No había escuchado antes que los soldados venían a establecer el cuartel general en el Buró de Comunicaciones. ¿Seríamos expulsados? No había respuestas. El doctor Sasada, la señorita Kado y mi esposa estaban dormidos. Eso era bueno, pero no había sueño para mí. Escuché pasos, y un hombre apareció en la puerta, delineado en la oscuridad parpadeante. Sus codos estaban hacia afuera y sus manos abajo, como las personas quemadas que había visto en mi camino al hospital. A medida que se acercaba, pude ver su rostro, o lo que había sido su rostro, porque este rostro había sido derretido por el fuego. El hombre estaba ciego y había perdido su camino. «Estás en la habitación equivocada», grité, de repente aterrorizado. El pobre hombre se dio la vuelta y se arrastró de nuevo a la noche. Me avergoncé por haberme comportado así, pero estaba asustado, ahora más despierto que nunca, con cada nervio tenso. No podía encontrar sueño. Hacia el este había un claro aligeramiento del cielo. Mis gritos debieron haber despertado a mi esposa porque se levantó y salió de la habitación, supongo que para buscar el baño. Al poco tiempo volvió. «¿Qué pasa, Yeko-san?», pregunté, sintiendo que estaba molesta. «Oto-san, el pasillo estaba tan lleno de pacientes que no podía encontrar dónde caminar sin molestar a alguien», respondió, tratando de suprimir su agitación. Tuve que disculparme en cada paso que di. Oh, fue terrible. Finalmente pisé el pie de alguien, y cuando pedí disculpas, no hubo respuesta. Miré hacia abajo, y ¿sabes lo que había hecho? «¿Qué?», pregunté. «Había pisado el pie de un hombre muerto», dijo, y con un escalofrío se acercó más. 8 de agosto de 1945. El día comenzó caliente y claro. Apenas había salido el sol cuando mi cuerpo ya estaba húmedo con un sudor aceitoso que goteaba de mis axilas y los lados internos de mis muslos. Ya no salía humo del segundo piso. El rostro del doctor Sasada estaba más hinchado esta mañana que ayer, y un pus manchado de sangre resumaba de sus brazos y manos vendados. Sentí una oleada de lástima al pensar cómo había usado esas manos para ayudarme hace 2 días. Un ruido fuera de la ventana me hizo recordar a un paciente del que olvidé mencionar ayer. De vez en cuando durante la noche lo había escuchado caminar, y esta mañana volvía a caminar,
se podía escuchar especialmente bien cuando tropezaba con la cerca o contra el edificio. ¿Ha sido alimentado? Pregunté a la señorita Cado. No te preocupes, doctor, respondió la señorita Cado. Hay muchas hojas de patata en el jardín, así que no creo que tenga hambre. El paciente del que estábamos hablando era un caballo que había sido quemado y cegado por el fuego. Quien lo vio primero no tuvo el corazón para rechazarlo, así que fue puesto en el jardín debajo de nuestra ventana. Este jardín había sido una cancha de tenis, pero hace algún tiempo pensé que podría ser mejor utilizado como un jardín y lo planté con patatas. Mi intento de jardinería causó no poca diversión, y mis patatas llegaron a ser una broma. Señorita Cado, pregunté, ¿no crees que deberíamos desenterrar las patatas? Deben estar bastante grandes ahora. Mis compañeros se rieron, y por un momento se olvidó la miseria. Mi tobillo izquierdo comenzó a doler. Mirando hacia abajo, descubrí que se había mojado y estaba pegajoso a través del vendaje. La señorita Cado vio mi preocupación y se ofreció a cambiar el vendaje, y cuando terminó, el tobillo se sintió mejor. Sin embargo, mientras cambiaba el vendaje, noté una gran ampolla en mi rodilla izquierda. Esto fue una sorpresa porque no recordaba haber recibido quemaduras. Más tarde recordé la brasa caliente que golpeó mi pierna mientras yacía en el jardín detrás del buró de comunicaciones. Mi apetito era mejor esta mañana y parecía estar más fuerte. Incluso mi ánimo había mejorado, y los oscuros pensamientos que me asediaron durante la noche eran menos opresivos. El doctor Katsube llegó temprano. En lugar de saludarlo con un buenos días, le pregunté directamente cuándo podría levantarme. Me dijo de nuevo que pasaría al menos una semana antes de que pudiera quitar los puntos y que no debía hablar más de levantarme hasta entonces. Eres demasiado impaciente, dijo. Deberías estar agradecido de que vas a vivir. Nunca había cruzado por mi mente que pudiera morir, pero ahora que el doctor Katsube había hablado tan directamente, me di cuenta de que debía haber estado más herido de lo que pensaba. ¿Estaba tan mal? Pregunté, tratando de parecer despreocupado. Todos estábamos preocupados por ti, afirmó el doctor Katsube. Quizás no te des cuenta de cuánta sangre perdiste. Estuviste en coma durante la mayor parte de la noche. Tu esposa, la señorita Kado, y el doctor Sasada, así como el doctor Koyama y yo, uno u otro de nosotros, estuvimos a tu lado toda la noche. No es de extrañar que recuerde tan poco de lo que sucedió esa noche, respondí, tratando de quitarle importancia a sus comentarios. Debería haber estado contento de descansar. El doctor Koyama ciertamente estaba haciendo un buen trabajo dirigiendo el hospital. Y yo estaba en contacto con las cosas. No solo me mantenía informado, sino que también me consultaba sobre asuntos en los que podría haber actuado sin hacerme esa cortesía. Por ejemplo, llegó una nota del doctor Chodo, uno de nuestros dentistas, que decía que él y su familia se estaban escondiendo en las colinas detrás de Ushita. Su familia estaba ilesa, pero él había sido gravemente quemado y preguntó si alguien podía llevarlo al hospital. Lo mandé buscar, a pesar de nuestra escasez crítica en el hospital. Otro informe nos informó que el Departamento de Bienestar del Buró de Comunicaciones tenía entre 200 y 300 esteras para dormir o tatami que podrían obtenerse para usar en el hospital. Dado que estas esteras tenían dimensiones aproximadas de 3 por 6 pies, surgió la cuestión, dado que estábamos tan abarrotados, de cómo podríamos colocarlas debajo de los pacientes. El Sr. Sera y yo sentimos que, abarrotados o no, las esteras para dormir debían usarse, incluso si eso significaba despejar todos los pasillos. Un rumor de que el Sr. Yoshida, jefe del Buró de Comunicaciones, había muerto resultó ser cierto. Su cuerpo carbonizado, identificado por una hebilla de cinturón, fue encontrado cerca del hospital, y sus restos fueron cremados frente al Buró de Comunicaciones. Con su muerte perdimos a un amigo amable y leal. Otra persona prominente que murió fue el alcalde Otsuka. Me sorprendió enterarme de que se había informado que yo había muerto. La noticia fue traída por dos viejos amigos, el Sir y Lasra, Nagao de Nishihara, que vinieron buscando a Yeko-san y a mí esta mañana. Nos alegramos de desmentir el informe de mi muerte. Durante el día se hizo un esfuerzo para clasificar y reorganizar a los pacientes según la naturaleza y gravedad de sus heridas, y no pocos muertos fueron encontrados entre los vivos, aunque menos que ayer. Me irritó cuando escuché el informe, porque sentí que los muertos debían ser movidos con mayor rapidez para hacer espacio para los vivos. Este es otro ejemplo de mi cambio de perspectiva.
La gente moría tan rápido que había comenzado a aceptar la muerte como algo natural y dejé de respetar su terribleza. Consideraba afortunada a una familia si no había perdido más de 2 de sus miembros. ¿Cómo podría levantar la cabeza entre los ciudadanos de Hiroshima con pensamientos como esos en mi mente? Los soldados comenzaron a trabajar nuevamente en el Buró de Comunicaciones. El Dr. Koyama y yo discutimos la viabilidad de conseguir que los soldados nos ayudaran a despejar uno de los pisos para los pacientes alojados en los baños y pasillos. Mientras hablábamos, el Dr. Hanaoka nos informó que la diarrea sanguinolenta estaba aumentando y que algunos habían tenido hasta 60 deposiciones desde el amanecer. Por el momento, un anexo del hospital en el Buró de Comunicaciones parecía menos urgentemente necesario que una sala de aislamiento ampliada, por lo que se pidió a los soldados que ayudaran con esta última. El problema de cómo reutilizar el hospital surgió en la discusión porque el segundo piso dañado por el fuego se había enfriado lo suficiente como para ser utilizado. Antes del incendio había 14 habitaciones encima de nosotros, pero como todas las particiones estaban ahora destruidas, no quedaba más que una sola habitación grande. La cuestión de quién entre los pacientes debería ser trasladado arriba provocó un animado debate, ya que en ese momento parecía que el segundo piso quemado era mucho menos deseable que el primero. A pesar del hacinamiento, finalmente se decidió que nosotros, como miembros del personal, deberíamos ser los primeros en subir y dejar el piso más deseable para los pacientes del exterior. Fui trasladado primero, y cuando mi camilla despejó el rellano, mis ojos inquisitivos se fijaron en los restos desolados y retorcidos de unos 30 y tantos marcos de cama de hierro, bajo cada uno de los cuales yacía un residuo de ceniza blanca de los colchones de paja que una vez los habían cubierto. No había un solo marco de cama en buenas condiciones en el piso, pero después de 2 días pasados acostado en el suelo de concreto, la sola vista de estas camas era magnífica. Yaeko-san y yo encontramos camas cerca una de la otra que no estaban demasiado dobladas. Nuestras esteras para dormir se colocaron sobre los marcos, y sin más preámbulos estábamos listas para reanudar la vida en nuestros nuevos cuartos. El Dr. Sasada, la Surta, Susukida y la Surta, Omoto se unieron a nosotras, y uno por uno otros miembros del personal fueron levados hasta que el gran cuarto se llenó de vida con la gente. Uno podría haberse quejado del jolín y las cenizas o de las tuberías y las varillas de cortina que colgaban locamente del techo. Pero los pacientes nunca vivieron en una sala de hospital tan libre de bacterias como esta que fue esterilizada por el fuego. En las 4 paredes había grandes ventanas de guillotina que ofrecían una vista dominante en todas direcciones. No había contraventanas, cortinas, ni siquiera vidrio que impusiera la menor obstrucción al aire o la luz. Mirando al este, sur y oeste se veía una vista despejada de Hiroshima y en la bahía de Hiroshima se podía ver la isla Ninoshima. Cerca del centro de la ciudad, a unos 1500 metros de distancia, se podían ver las ruinas ennegrecidas de los 2 edificios más grandes de Hiroshima, la tienda departamental Fukuya y el edificio de prensa Chugoku. Hijiyama, la sagrada y hermosa pequeña montaña en el sector este de la ciudad, parecía casi lo suficientemente cerca para tocar. Hacia nuestro norte no quedaban edificios. Por primera vez, pude entender lo que mis amigos querían decir cuando decían que Hiroshima fue destruida. No quedaba nada excepto algunos edificios de hormigón armado, 2 de los cuales acabo de mencionar. Por acres y acres, la ciudad era como un desierto, excepto por montones dispersos de ladrillos y tejas. Tuve que revisar mi significado de la palabra destrucción o elegir alguna otra palabra para describir lo que vi. Devastación puede ser una mejor palabra, pero realmente, no conozco ninguna palabra o palabras para describir la vista desde mi cama de hierro retorcido en el ala incendiada del Hospital de Comunicaciones. Podía ver a los soldados trabajando en nuestro ala de aislamiento. Uno tomaba la delantera en una canción de trabajo y los demás respondían en coro, verso por verso. En poco tiempo, una adición de 10 tsubo al ala estaba completada. Detrás de esto, construyeron un baño al aire libre con particiones de esteras de paja. Desde donde yo yacía, las esteras no proporcionaban ocultamiento. Una brisa suave soplaba a través de las ventanas, trayendo alivio a nuestros cuerpos febriles. Habían desaparecido la confusión y el desorden que habíamos conocido abajo. La abundante luz de las ventanas abiertas de par en par y las vistas distantes hicieron algo a nuestros espíritus. La misma simplicidad de nuestro entorno, en contraste con el caos de abajo, tenía un efecto calmante.
Pensamos que habíamos dejado la mejor parte del hospital para los pacientes de abajo, pero ahora que nos habíamos mudado, todos estaban de acuerdo en que nuestras eran las mejores instalaciones. Resolví hacer disponible esta habitación a los demás lo antes posible. Hacia la tarde, un ligero viento sureno que soplaba a través de la ciudad nos trajo un olor sugerente a sardinas quemadas. Me pregunté qué podría causar tal olor hasta que alguien, notándolo también, me informó que los equipos de saneamiento estaban cremando los restos de las personas que habían muerto. Mirando hacia afuera, pude discernir numerosos fuegos dispersos por la ciudad. Después, había asumido que los incendios eran causados por escombros ardientes. Hacia Nigitsu había un fuego especialmente grande donde estaban quemando a cientos de muertos. Darme cuenta de repente de que esos fuegos eran piras funerarias me hizo estremecer y me causó un poco de náuseas. Los edificios de concreto cerca del centro de la ciudad, todavía ardiendo por dentro, creaban siluetas espeluznantes contra el cielo nocturno. Estas ruinas resplandecientes y las llameantes piras funerarias me hicieron preguntarme si Pompeya no habría lucido así en sus últimos días. Pero creo que no había tantos muertos en Pompeya como en Hiroshima. Durante casi 3 días, el personal del hospital había estado trabajando sin apenas descanso. Así que esta noche, para darles un poco de respiro, se despejó un espacio en nuestra sala de arriba y se ordenó descansar en turnos alternos. El doctor Koyama se detuvo a hablar unos minutos antes de acostarse y me contó algunas de las cosas que habían sucedido durante el día. Por la mañana, un grupo de soldados había venido a la entrada, exigiendo vendajes para el segundo ejército general, y a pesar de la afirmación del personal de que nuestros materiales eran escasos, se llevaron casi todo lo que teníamos. Estos hombres se comportaban más como bandidos que como soldados. Además, lo que hicieron fue contrario a lo que nos habían dicho que esperáramos porque el ejército había prometido repetidamente suministrarnos bienes de emergencia en caso de ataque. Estos soldados no podían haber venido del ejército que había estado estacionado en Hiroshima. No había suficientes soldados en ese grupo para ayudar con los soldados heridos traídos al hospital. El ejército no pudo proveer para la familia herida del comandante local a quien habíamos hecho espacio en uno de los baños. Cuando el ayudante del comandante los encontró, no pudo encontrar un mejor lugar para llevarlos y estaba agradecido cuando logramos apretujarlos en la oficina del conserje. Los soldados que obtuvieron nuestros suministros deben haber venido de otro lugar. Teníamos más motivos para preocuparnos. El doctor Koyama me dijo que soldados de algún lugar habían estado todo el día saqueando la oficina de comunicaciones, y que había rumores de que se iba a establecer un cuartel general del ejército para dirigir una defensa de Hiroshima en caso de invasión. Ambos estuvimos de acuerdo en que si un ejército se mudara, nuestro hospital se convertiría en un objetivo para más bombardeos, y la próxima vez todos seríamos asesinados. Después de que el doctor Koyama se fue, seguí pensando en estas líneas. Me alteré y no pude dormir. Podía oír cada pequeño suspiro durante la noche, cada súplica por agua, cada gemido. Uno de los pacientes con disentería que había sido trasladado a la sala de aislamiento fue a la parte trasera del burro para conseguir un trago de agua. Escuché a un hombre grosero regañarlo y decirle que se alejara para no contagiarle su disentería. Una voz llamaba repetidamente por agua, y conforme avanzaba la noche, la voz se debilitaba. Le pregunté a una enfermera quién era el paciente, y me dijo que era un joven oficial que parecía ser de una familia decente porque cada vez que ella le daba un trago de agua, él le agradecía cortésmente. La mención del joven oficial me hizo recordar una visita que Yeko-san y yo habíamos tenido el 2 de agosto. Un primo, el capitán Urabe y su esposa pasaron el día con nosotros. El capitán Urabe había sido reclutado como médico del ejército poco después de graduarse de la escuela de medicina, y cuando lo vi, había estado comiendo comida del ejército durante 6 o 7 años en el norte y centro de China. Para mí, él parecía bien disciplinado y valiente. Yo era pesimista sobre el resultado de la guerra y se lo dije. Le confié que pensaba que íbamos a perder porque todo se estaba volviendo escaso, y los soldados ya no estaban disciplinados. Dije que temía que Hiroshima fuera bombardeada y que si lo fuera, los canones antiaéreos serían inútiles. Nuestras defensas habían sido preparadas para bombardeos incendiarios, y consideraba que era absurdo pensar que el enemigo usaría bombas incendiarias en una ciudad con tantos ríos y lotes vacíos como había en Hiroshima. A esto,
Mi primo escuchó con calma y luego respondió, Nissan, no te preocupes ni un minuto. El jefe de Estado Mayor ha dicho que no importa cuánto critique la nación al ejército, el ejército responderá con victoria. Mientras yacía Ali en la oscuridad, murmuré para mí mismo, responder con victoria. ¿Dónde estaría mi primo ahora? Si pudiera encontrarlo, quizás podría conseguirnos los suministros médicos que necesitábamos. El capitán Urabe debe estar ocupado. De lo contrario ya habría venido a verme.